Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor y soy el fisioterapeuta de la residencia para mayores de Vilafranca del Cid. Bien, hoy me toca a mí hacer la formación y he decidido hacerla sobre el ictus. ¿Vale? Tendremos primero una parte teórica en la que explicaremos algunos conceptos básicos, hablaremos también un poco de la etiología, la epidemiología, cuáles son los síntomas principales, cuáles son las posibles consecuencias que tendremos y luego, para hacerlo un poco más ameno, hemos pensado de hacer un taller práctico en la que explicaremos más o menos el abordaje para los cuidadores de las personas mayores que tienen la enfermedad de ictus. Bien, ¿por qué he decidido hacer esta charla sobre el ictus? Pues bien, para empezar me gustaría decir que es una enfermedad de las más prevalentes que hay hoy en día en el mundo. Aquí en España es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones. Es más, cada 6 minutos se produce un ictus en España. Por eso pensamos que es una enfermedad muy prevalente y que deberíamos conocerla mejor para entenderla y para obtener un abordaje correcto. Bien, ¿cómo definiríamos, empezando por el principio, el ictus? Pues bien, podemos decir que el ictus es una disminución o una obstrucción del flujo sanguíneo en los vasos que irrigan el cerebro en una zona determinada. La Organización Mundial de la Salud define el ictus como una alteración neurológica de origen vascular que tiene una duración de más de 24 horas. Y esto es importante, veremos luego por qué. Perfecto. Tenemos diferentes tipos de ictus. Vamos a dividirlos en ictus isquémico e ictus hemorrágico, los dos principales. Luego tenemos otros, pero que no vamos a nombrar porque si no ya me estaría extendiendo demasiado. Dentro del primer grupo, el ictus isquémico es el más frecuente, más o menos es el 80% de los casos de ictus. Como bien dice el nombre, recibe el nombre de isquémico porque lo que ocurre es que hay un colapso, un coágulo que no deja fluir la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Al no dejar fluir la sangre en esa determinada zona en el cerebro se producirá una hipoxia, falta de oxígeno, que esto lo que va a provocar es una muerte celular de células nerviosas. Las neuronas mueren. En esa zona determinada, que mueren las neuronas, tendrá unas determinadas consecuencias. Bien, lo que he explicado es lo que conocemos como el infarto cerebral dentro del ictus isquémico, si tiene una duración de más de 24 horas, porque puede pasar lo contrario, y es que ocurre una obstrucción de flujo sanguíneo, pero que no llega a pero puede que no llegue a lesionar el cerebro porque tiene una evolución de menos de 24 horas. Entonces, a las 24 horas se puede restablecer otra vez la circulación de la sangre, vuelve a fluir y lo que pasa es que no tenemos una lesión cerebral, se restablece. Esto es lo que conocemos como un accidente isquémico transitorio, con las siglas A y T. Claro, este es de mejor pronóstico porque podemos recuperar la función cerebral, pero sí que pasa que tenemos de un 5 a 10% de probabilidad de recurrencias. Es decir, en la misma semana tenemos mucho riesgo de que de que se vuelva a provocar un ictus o a lo largo del tiempo. Bien, estos dos serían los dos ictus más frecuentes de ictus isquémico. El infarto cerebral, más de 24 horas de duración, o un AIT, accidente isquémico transitorio, de menos de 24 horas de evolución, donde restablecemos la función cerebral y tiene buen pronóstico. Perfecto. Luego, dentro del ictus hemorrágico, que es el otro grupo principal, se llama hemorrágico, recibe el nombre porque lo que ocurre es lo contrario. No se forma ningún coágulo, pero lo que pasa es que hay una filtración de sangre, hay una hemorragia, hay una filtración de sangre hacia un tejido del cerebro. También lo que va a provocar es una hipoxia y daño cerebral. Bien, de ictus hemorrágico los más frecuentes son la hemorragia intracraneal o la hemorragia subaracnoidea, pero no entraremos más en detalle. Perfecto.
Vamos a hablar un poco de los síntomas más frecuentes del ictus. Yo creo que tiene mucha importancia saber cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta cuando te está ocurriendo, se está provocando un ictus, porque es de vital importancia que esa persona sea atendida lo más rápido posible. Contra más rápido actuemos, va a tener mejor pronóstico la enfermedad, porque contra más pase el tiempo, se provoca más daño y luego es difícil revertir la situación. Bien, me acuerdo cuando estaba de prácticas en un centro de neurología y estuve hablando con un residente, con un paciente, preguntándole cómo había sido su situación. Y él me contó que iba conduciendo y de repente empezó a tener problemas para articular, no podía hablar. Él notaba que estaba sintiendo una pérdida de fuerza y quería avisar a alguien para alertar, ¿no?, de la situación, pero no podía porque perdió la capacidad para hablar. Entonces intentó bajar la ventanilla como pudo del coche y estaba intentando hablar a la gente de fuera para ver si alguien le podía socorrer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no hablaba bien y la gente se pensaba que iba borracho. Entonces, hasta que no llegó la policía, no fueron capaces de ver que le estaba ocurriendo un ictus y llevarlo al hospital. Claro, pasó mucho tiempo. Entonces, cuando más tiempo pasa, luego tenemos peor pronóstico. Bueno, es una historia que creo que es interesante para contar, ¿no? Más que nada para destacar que es muy importante que la gente sepa cuáles son los síntomas del ictus para intentar al mínimo, a la mínima clínica que veamos de alertar sobre la situación. Pues bien, como decía, los síntomas principales del ictus tenemos dolor de cabeza intenso, también tenemos pérdida de visión o visión borrosa, dificultad para hablar o para comprender. Luego también tenemos una pérdida brusca del equilibrio o una pérdida brusca de la fuerza. Estos serían más o menos los síntomas principales. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre los factores de riesgo. Bien, tenemos dos tipos de factores de riesgo. Están los modificables, que podemos modificar, y los que no podemos modificar, los no modificables. Por ejemplo, factores de riesgo modificables. Tenemos el exceso de alcohol, el tabaquismo, enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo. Por eso, en estos que podemos modificar un poco nuestra calidad de vida, sería importante realizar ejercicio físico todo lo que podamos, porque así estamos disminuyendo el riesgo de tener enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, sería importante. Y en cuanto a las no modificables, tenemos, por ejemplo, la edad. A partir de los 55 años hay bastante probabilidad de que te ocurra un ictus aquí en España. Y un dato que tengo interesante es que se estima que el 21% de la población mayor de 60 años de España tiene alto riesgo de sufrir un ictus en los próximos 10 años. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias que tiene sufrir un ictus. Esta es la parte más importante en la que más estamos los profesionales, los técnicos implicados. Por ejemplo, para mí la más importante para los fisioterapeutas, los problemas, los trastornos a nivel motor. De acuerdo, vamos a explicar un poquito aquí para que lo entendamos. Vale, cuando tenemos una lesión, sea en el hemisferio cerebral derecho o en el hemisferio cerebral izquierdo, vamos a dividirlo en lesión en el hemisferio derecho o lesión en el hemisferio izquierdo. Si tenemos una lesión en el hemisferio derecho, si hay algún tipo de alteración a nivel motor, se va a manifestar en nuestro hemicuerpo izquierdo, desde el brazo hasta la pierna y mitad de la cabeza y el tronco. Y en cambio, si tenemos una lesión en el hemisferio izquierdo, vamos a tener alteraciones motoras en nuestro hemicuerpo derecho.
brazo, pierna, tronco y mitad de la cabeza hacia el lado derecho. Es decir, si tenemos una lesión en la parte derecha del cerebro, en el cuerpo estará representado en la parte izquierda, justo lo contrario. Y esto es importante. Bien, ¿qué más? Lo más común es que tengamos, cuando tenemos un ictus, es que tengamos una alteración en el tono muscular. El tono muscular, ¿cómo podríamos explicar el tono muscular? Bien, yo suelo poner un ejemplo. Imaginaos la cuerda de una guitarra, ¿no? En condiciones normales, una persona tiene un tono normal. ¿Qué es un tono normal? Bien, el tono es la contracción pasiva y continua e involuntaria de una persona. Por ejemplo, cuando yo estoy ahora sentado, mis músculos están en contracción pasiva. Yo no soy consciente de que tengo que estar constantemente activando esa musculatura para estar sentado. Simplemente es un tono pasivo con una contracción continua, ¿vale? Es muy importante el tono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ha tenido un ictus, en los primeros días después de sufrirlo, lo más común es que manifieste con una hipotonía. ¿Y qué sería una hipotonía? Pues bien, imaginaos esa cuerda de guitarra que os digo y que ahora está suelta, ¿no? Está flácida. Los músculos están flácidos, no están para nada en tensión. Vale, esto es importante, el trabajo de la fisioterapia en los primeros días durante hasta las próximas 8 o 10 semanas, porque lo que nosotros hacemos es intentar trabajar para restablecer ese tono muscular y el control motor, de recuperar la fuerza muscular, porque si no se trabaja, lo que pasa es que esa hipotonía puede llegar a provocar al final una hipertonía. Y una hipertonía es justo lo contrario. Si nos imaginamos esa cuerda de guitarra que en lugar de esté suelta esté muy tensa. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una hipertonía o espasticidad, como lo conocemos, lo que provoca es una rigidez en el músculo, una rigidez articular, que lo que nos provoca es una disminución del rango de movimiento y que al final puede tener problemas, puede suponer problemas. Entonces, siempre lo más común es que tengamos primero una hipotonía, que hay que tratarla para intentar restablecer ese tono muscular y la fuerza, y evitando así la hipertonía o la espasticidad. Perfecto, muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Cuando suele afectarse el hemicuerpo, contrario al hemisferio cerebral lesionado, lo más común es que se represente como una hemiparesia o hemiplegia. La hemiparesia sería una disminución o pérdida parcial de la fuerza muscular, de la contracción muscular. Y si es una hemiplegia, tiene peor pronóstico porque es la pérdida total de la fuerza muscular. O sea, no podemos realizar ningún tipo de contracción. En cambio, con la hemiparesia sí que tenemos algún tipo de reclutamiento de unidades motoras capaces de contraer el músculo. Vale, estos serían trastornos motores, todo como consecuencia. Pero luego también podemos tener trastornos de la sensibilidad, por ejemplo, diferencia que nos cuesta distinguir entre el frío, entre la temperatura, si es frío o es calor. Podemos tener una hipersensibilidad o alodinia, que un estímulo como no doloroso, como puede ser tocar con el dedo en el brazo, sea exageradamente doloroso. Un estímulo normal que de normal, en condiciones normales, no causa dolor, pues esto provoca mucho dolor. Este es el fenómeno de alodinia y una hipersensibilidad, por ejemplo. Luego podemos tener también los reflejos o disminuidos o exagerados, como el reflejo rotuliano. Vale, después también otro tipo de trastornos de la memoria, pues dificultades para recordar algunas cosas, también trastornos del lenguaje como la afasia de Broca, que es dificultades para expresarte, o la de Wernicke, que es la dificultad para comprender, justo lo contrario. Luego también podemos tener problemas de disartria, que es dificultad para articular las palabras y no somos capaces de entenderlos a la hora de hablar. O también la disfagia, ¿no? que es aquella que no distinguen las texturas y les pueden provocar una broncoaspiración al ingerir algún alimento o líquido.
¿Por qué digo todo esto, no? Habéis visto que hay muchas consecuencias y es muy importante ahora, se suele tratar así en la mayoría de centros especializados que tienen un equipo multidisciplinar, en el que tienen diferentes tipos de profesionales. El fisioterapeuta trata para tratar más los aspectos motores y de sensibilidad junto con la terapeuta ocupacional. Después también el psicólogo para tratar aquellos aspectos o aquellos pacientes que les ha afectado más la parte cognitiva, la logopeda para tratar todo tipo de problemas de disartrias, de disfagias y el médico, ¿no? Claro, es muy importante que funcione todo como un equipo. Muy bien. Bien, pues esto sería más o menos un poco la parte teórica. Ahora lo que me gustaría explicar un poco sería un abordaje más práctico, porque tenemos algún caso ya aquí en nuestra residencia de alguna cuidadora que tiene en casa a una persona mayor con ictus, y lo que intentamos hacer con esta charla es dar pautas y estrategias para realizar transferencias de forma correcta y así tener un manejo más correcto hacia esta persona, ¿no? Además también le sirve de ayuda para intentar reclutar fuerza muscular en la mayoría de casos y ganar autonomía, ¿no? Que es muy importante. Bien, hemos dividido en diferentes transferencias. Ahora veréis que proyectaremos dos pantallas, explicaremos, yo estaré explicando la transferencia mientras al otro lado de la pantalla se ve la transferencia realizada. La hemos realizado con un maniquí porque ahora no podemos tener contacto con las personas humanas, entonces están los vídeos grabados con un maniquí y hemos decidido que la lesión en el maniquí, hemos supuesto que fue una lesión en el hemisferio derecho, por lo que tiene afectado es el hemicuerpo izquierdo. Si os fijáis en el vídeo, le hemos marcado en el brazo con una marca azul y en la pierna también, para que veáis en todo momento cuál es el lado afecto. Perfecto. Bien, la primera transferencia, que ahora la vamos a poner en pantalla, es una transferencia de una punta a otra punta de la camilla. Bien, pues bien, ahora veréis en el vídeo cómo se hace. Al principio hago la técnica de forma incorrecta, ¿no? ¿Por qué pongo la forma incorrecta y luego la correcta? Para darnos cuenta y tener conciencia de la ergonomía, ¿no? De nuestra higiene postural, que es muy importante para realizar en todas las transferencias. Tenemos que cuidar al paciente, al residente, pero tenemos que cuidarnos también nosotros, porque es muy importante. Lo que no queremos es provocar una lesión a nosotros mismos, ¿no? Bien, observamos como en el vídeo, al principio, tenemos al paciente en un lado de la cama y lo que queremos hacer es acostarlo hacia nosotros para luego poder sentarlo. Claro, está muy lejos, ¿no? La primera técnica que veis al principio, veis como yo intento ir a la cama doblando mucho la espalda y intentando traccionar mucho hacia mí, haciendo mucha fuerza. Bien, sería uno de los típicos errores que se realizan porque así ya estamos realizando una carga una carga mala, diríamos, para nuestros discos en la espalda y podría resultar al final doloroso, ¿no? Una la podemos aguantar, pero si esto es un mecanismo repetitivo, al final puede acabar provocando una lesión.
Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Bien, pues la segunda parte del vídeo, veis como lo que realizo es flexionamos un poco las rodillas del paciente y avanzamos por partes. Primero vamos a mover la extremidad inferior, luego moveremos cadera y luego moveremos cintura escapular, es decir, los hombros. Iremos por partes, todas las veces que haga falta hasta que lleguemos donde queremos ir. Pero de esa forma veis como mi postura es mucho más correcta, no doblo tanto la espalda, siempre que podamos ponernos encima de la camilla también es interesante. Bien, primero veis cómo movemos los pies, desplazamos un poco, luego nos vamos a la cadera y lo que realizamos es con una mano tracciono, levanto, con una mano levanto la cadera y con la otra tracciono, ¿no? Para desplazar un poco la cadera. Y luego ya nos vamos a la parte craneal en la cabeza y con las dos manos en bandeja cogemos la cabeza y desplazamos. Si aún no estamos al borde de la camilla, volvemos a repetir este proceso hasta que sea necesario. Es una forma de que nosotros no suframos, es una buena técnica. Bien, esta sería la primera transferencia. Luego, la segunda transferencia, el segundo vídeo es de decúbito supino, es decir, boca arriba a sedestación. Perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta transferencia? Bien, lo primero que hago en el vídeo, si os fijáis, es colocar las dos piernas cruzadas y así, de esta forma, lo que hacemos es disminuir el brazo de palanca, que sea solo uno y no funcione como dos. Una vez está el brazo de palanca disminuido, digamos, entrecruzadas las piernas, lo que realizamos es, bueno, lo que vamos es a buscar la cintura escapular contralateral del residente. ¿Por qué vamos a buscar la contralateral? Si os habéis fijado, yo me he llevado al paciente en el vídeo anterior hacia mí, homolateral, ¿vale? Porque de esta forma, si os fijáis, si la persona tiene una hemiparesia y tiene capacidad de reclutar unidades motoras, es decir, que tiene capacidad de realizar una mínima fuerza, con el brazo sano, que si os fijáis es el derecho, yo le voy a pedir que me coja mi hombro, porque así está trabajando de forma activa. Siempre digo yo que en este trabajo, para realizar las transferencias, tenemos que intentar ser lo más vagos posibles, porque contra más vagos seamos nosotros, el paciente, el residente, más trabajo activo va a tener que hacer. Y eso es lo que realmente buscamos en una transferencia. Siempre buscamos el trabajo activo, siempre que se pueda. Entonces, si os fijáis, si una persona es capaz de levantar un poco el brazo, yo ya le digo que coloque su brazo en mi hombro. En este caso no se observa porque es un maniquí, está claro. Pero si él tiene capacidad de movimiento, él me puede coger aquí, en el hombro, y yo con la otra mano le cojo en las piernas y ahí le voy a pedir un estímulo. Siempre hay que intentar ayudarnos de estímulos. Voy a decirle que a la de 3 va a levantar su cabeza, va a mirar su ombligo, así incorpora un poco la cabeza y yo ya aprovecho un poco para coger, pivotar, desplazarle y colocarle en sedestación. Una cosa muy importante, si os fijáis también en el vídeo, es que cuando realizo la transferencia para ponerlo en sedestación, en todo momento mi cuerpo pivota en sí, como si fuéramos una pareja de baile, es decir, mi cuerpo rota todo sobre sí mismo. No fijo las piernas y roto solo la espalda, porque si fijo las piernas y solo hago movimiento de tronco, lo que puede pasar es que lo que puede ocurrir es un movimiento incontrolado de torsión y que al final nos pueda producir alguna lesión mecánica. Lo mismo que he estado comentando antes. No pasará si realizamos solo una vez, pero si vamos repitiendo la transferencia, al final podemos provocar una lesión en el tejido. Bien, perfecto. Esto era importante comentar lo que os he dicho. Siempre intentar buscar de cuando vayamos a levantarlo que sea el lado pléjico, el lado malo, que esté pegado a nosotros para que el otro lado, que sea el bueno, pueda ser capaz de cogernos el brazo. Porque si nos vamos al lado contrario y queremos que nos coja con el brazo, si está en el lado pléjico, no va a poder moverlo. Entonces es una transferencia incorrecta. No sé si me explico. Vale. Muy bien. Esta sería la segunda transferencia.
Luego nos vamos a la tercera transferencia, que es una vez está sentado el paciente, lo que queremos es llevarlo todo lo que más, todo lo posible hacia el borde de la camilla. Bien, ¿por qué queremos hacer esto? Lo que no queremos es ir a levantar a una persona y que sus pies, si os fijáis en el vídeo, no están en el tercer vídeo, en la tercera transferencia, no, sus pies al principio del vídeo no están en contacto con el suelo. Bien, lo más importante es intentar llevarlo al borde de la camilla por dos razones. La primera, si tenemos en contacto los pies con el suelo, es un estímulo que le estás dando al paciente, que una percepción, ¿no? Que lo más probable es que le dé seguridad a esta persona de que está en contacto con el suelo. Ya le estás diciendo que puede ir a levantarse, porque si nosotros cogemos a una persona y vamos a levantarle y no está con los pies en contacto con el suelo, ¿qué va a pasar? Esta persona va a tener miedo, no se va a sentir insegura. Bien, esta es una de las razones y la otra razón es porque contra más en posición de semisedestación que decimos está, es una posición entre sedestación y bipedestación, más fácil va a ser que se incorpore a bipedestación. Si os fijáis, si estamos muy metidos en una silla y realizamos y desde la silla intentamos realizar una bipedestación, nos va a costar más, vamos a tener que trabajar más con nuestros cuádriceps. En cambio, si estamos al borde de la silla y realizamos una inclinación anterior de tronco, prácticamente luego ya simplemente tenemos que levantar un poco nuestro peso y estamos ya en bipedestación, es mucho más fácil. Pues bien, para realizar esta técnica, que es muy sencilla de intentar acercarlo al borde, lo que hacemos es colocamos una inclinación de tronco y abrazado, abrazado con la mano más craneal en su tronco para inclinarlo, y con la otra mano lo que realizamos es una presa por debajo de la rodilla y vamos a hacer una palanca para tirar un poco hacia adelante. Y luego el proceso en el lado contrario. Inclinamos hacia el otro lado, cogemos con la misma presa y volvemos a desplazar hacia adelante. Creo que se ve bastante claro en el vídeo y es una técnica muy fácil en la que no realizamos nada de fuerza. Si os fijáis prácticamente somos uno entre el maniquí y yo. Siempre hay que intentar estar lo más pegado posible al paciente porque así es mucho más fácil realizar las maniobras. Muy bien. Ahora nos vamos a ir ya a la cuarta transferencia. La cuarta transferencia, si no me equivoco, el cuarto vídeo es ya de sedestación. Vamos a pasar a bipedestación e inmediatamente vamos a pasarlo a una silla. Imaginaos que está en la cama y lo queremos mover a la silla de ruedas. Bien, ahora ya tenemos los pies en contacto con el suelo. El paciente ya tiene una percepción ya recibe un estímulo, ¿no? En la sensibilidad de los pies ya percibe que hay un contacto. Ya puede estar más seguro de la transferencia que vamos a realizar, que es importante. Pues bien, una de las pautas más importantes a la hora de realizar esta transferencia, yo creo que es el bloqueo de rodillas. Si os fijáis en el vídeo, en todo momento lo que hago es con mis rodillas bloquear las rodillas del paciente. ¿Por qué es importante esto? Bien, claro, si nosotros tenemos una persona como estamos viendo, con una lesión en el hemisferio derecho y una hemiparesia o hemiplegia en el lado izquierdo, lo más frecuente que pasa es que si no tiene si no tiene mucha capacidad de fuerza, de reclutamiento, lo que va a pasar es que al moverlo a bipedestación, su pierna izquierda no va a tener suficiente fuerza para bloquear la rodilla y lo que va a pasar es que esa pierna, por debilidad, se doble, ¿no? Y caigamos hacia abajo. ¿Por qué realizamos un bloqueo de rodilla? Bien, si bloqueamos la rodilla con nuestra propia rodilla, él no está haciendo nada de fuerza porque tú le bloqueas la articulación en hiperextensión de rodilla, no puede movilizarla y en ese caso está seguro, ahí es imposible que se doble. Por eso lo hacemos. Entonces, siempre bloqueo de rodillas, muy importante.
bloqueamos las dos al principio, le cogemos por la cintura, si puede le pedimos una inclinación anterior de tronco y levantamos, muy pegados los dos en contacto como si fuéramos una pareja de baile. Y si os fijáis, he colocado la silla en la parte derecha. Hay diferentes formas y diferentes maneras de colocar la silla. No os explico mi manera, lo que hago yo es colocar la silla en la parte derecha porque lo que busco de esta forma es bloquear en todo momento con mi pierna derecha. Estoy bloqueando su rodilla pléjica, que es la extremidad izquierda. Entonces, como esta está bloqueada y estoy seguro de que no se va a doblar, lo que le pido es que con su pierna buena, que es la derecha, realice un paso hacia atrás, porque sí que es capaz de mover esa pierna buena. Entonces, al realizar ese paso hacia atrás, yo ya puedo enseguida girarme con él y acompañarlo a sedestación. Muy bien. Esta sería la transferencia que hemos explicado de sedestación a bipedestación y luego pasarlo a silla. Y finalmente lo que nos quedaría sería justo el proceso contrario, que es el último vídeo que os he puesto. Lo hemos puesto ya todas las transferencias seguidas. Lo que hacemos es pasarlo de silla a bipedestación, lo sentamos, lo acompañamos un poco más hacia adentro y luego ya lo ponemos en decúbito supino. Bien, si os habéis fijado, ahora la silla está justo en el lado contrario, porque ahora vamos a hacer el proceso contrario. Lo que yo busco es a la hora de levantarle bloquear rodillas, muy pegado a él, y ahora su pierna pléjica, que es la izquierda, la tengo lo más homolateral a la camilla, bloqueándola yo con mi pierna derecha, para que así con su pierna buena, que es la derecha, pueda realizar el movimiento hacia atrás y poder sentarse. Muy bien, una vez sentado, lo que realizamos es, mediante la transferencia con la inclinación, impulsar un poco cadera hacia adentro, luego con el otro lado lo tenemos ya bien sentado hacia adentro, sus pies ya no están en contacto con el suelo y ahora ya podemos realizar otra vez la transferencia hacia decúbito supino. Más o menos estas serían las transferencias más importantes y que podemos usar en el día a día con nuestra persona mayor en casa, y que pienso que son unas estrategias importantes a tener en cuenta, más que nada para facilitar para facilitar el trabajo hacia la persona mayor, siempre pidiendo la mayor actividad posible de él, que no sea un trabajo pasivo, porque lo que queremos es estimular e intentar ganar reclutamiento, fuerza muscular en todo momento, y también nos viene bien a nosotros para adoptar estrategias y mejorar nuestra higiene personal, porque luego tenemos muchos problemas a la hora de realizar alguna transferencia incorrecta. Pues bien. Pues bien, estas serían las transferencias, la parte práctica. Me gustaría acabar con algunos aspectos a tener en cuenta que pienso que son importantes y ya terminaríamos la sesión de hoy. Vale, por ejemplo, una persona que ha sufrido un ictus y además tiene una prótesis de cadera reciente. A la hora de dormir, tengamos en cuenta que va a tener que hacer diferentes cambios posturales durante la noche para prevenir úlceras por presión. Cuando esté tumbado en decúbito lateral, es decir, de lado, si la pierna con la prótesis está arriba, lo que vamos a intentar es poner un cojín entre las dos rodillas, porque si no estamos favoreciendo a una aducción forzada, una proximidad de la pierna hacia nuestra línea medial, y lo que puede provocar es que la cabeza del fémur tenga tendencia a protuir.
y que sea peligroso volver a tener que intervenir. Bien, luego, ¿qué más sería importante? Hay bastante controversia en este tema y bastante conflicto, porque muchas veces se decide poner un cabestrillo a una persona que tiene un ictus porque a lo mejor tiene el brazo siempre muy caído, tiene mucha hipotonía y lo que queremos es que ese brazo no esté caído. Y la gente lo que hace es poner un cabestrillo. Bien, yo os voy a decir las pautas que yo utilizo para, para, para el cabestrillo, que lo que sería importante es, solo vamos a poner cabestrillo cuando va a realizar esta persona marcha, es decir, cuando vamos a caminar con ella, sí que le vamos a poner un cabestrillo, porque si estamos realizando marcha, lo que puede ocurrir es que cuando tú transfieres el peso hacia un lado y hacia el otro, nuestro brazo se va moviendo. Entonces, si tenemos mucha hipotonía, está flácido y ha podido haber una elastificación de la cápsula del hombro, si realizamos un movimiento rápido, lo que puede pasar es que provoquemos una luxación en ese brazo. El hombro ha perdido la propiocepción que tenía y no sabe en la posición que está ahora correcta, digamos. Entonces lo que pasa es que ese hombro tiene una pérdida de sensibilidad y no se da cuenta de que está muy estirado. Entonces lo que puede pasar es que cuando ande el brazo se balancee demasiado y pueda provocarse una luxación del húmero. Entonces en ese caso sí que indicamos el cabestrillo. Indicado el cabestrillo para la marcha. Solo y excepcionalmente. ¿Por qué? Porque si siempre tenemos un cabestrillo en una persona con un brazo con hipotonía, lo que vamos a provocar es que siempre tenga un patrón flexor aquí cogido en el cabestrillo, que sería más o menos esta postura, y si no lo movemos ese brazo y está todo el día así, lo que va a pasar es que se va a volver cada vez más y más rígido y vamos a tener lo que comentaba antes, ¿no? El paso de una hipotonía a una hipertonía, de espasticidad. Ese brazo se va a volver rígido porque no se mueve y luego sí que va a ser muy difícil recuperar una movilidad correcta del hombro. Muy bien. Luego, para subir y bajar escaleras, si tiene bastante capacidad de reclutamiento muscular y va mejorando la capacidad de tener fuerza para realizar el movimiento y subir y bajar escaleras, está indicado que una regla que utilizamos es los buenos van al cielo y los malos van al infierno, para recordar así que con la pierna buena vamos a subir las escaleras y con la pierna mala vamos a bajar primero. O sea, al subir primero ponemos la buena y al bajar primero ponemos la mala. Es una regla para recordarlo. Lo mismo que para la hora de realizar marcha. Para realizar marcha, con los pasos que seguiríamos una vez somos capaces de tener una bipedestación controlada y que el paciente es capaz de mantener una bipedestación, la progresión sería: primero vamos a ponerlo con paralelas, siempre estando nosotros delante, controlándole, bloqueando sus rodillas, realizando primero un paso, luego con la otra pierna. Luego de las paralelas, si vemos que vamos mejorando, podemos ponerlo con un andador, 4 puntos, marcha con 4 puntos, y luego ya pasaríamos a la marcha con 2 muletas y con una muleta. Cuando tenemos una marcha con muletas, lo que tenemos que tener en cuenta es: primero vamos a dar el paso con las 2 muletas o solo con una. Avanzamos primero muletas, luego avanzamos el lado pléjico, es decir, el lado malo, y luego avanzamos el bueno, siempre sin sobrepasar las muletas, porque si las sobrepasamos lo que podemos hacer es balancearnos y perder nuestro centro de gravedad hacia adelante o hacia detrás. Entonces el paso sería muletas por delante, avanzo pléjica y avanzo buena. Porque si avanzásemos primero la pierna buena, imaginaos que estamos haciendo una marcha solo con una muleta. La muleta siempre va a ir al lado contrario de la pierna pléjica. Es decir, en nuestro paciente de hoy, que era el maniquí, si el lado pléjico era su hemicuerpo afectado era el izquierdo,
colocaríamos la muleta en el brazo derecho. ¿Por qué colocamos en el sitio contrario? Porque así nosotros vamos a realizar una transferencia de peso hacia el lado bueno. Si nosotros va hacia la muleta que está al lado bueno, si nosotros colocamos la muleta hacia el lado malo y no tenemos fuerza, nos vamos a ir, vamos a caer. Bien, entonces la muleta, si llevamos una muleta siempre en el lado contrario del malo, avanzamos muleta, realizamos con la pierna mala un paso hacia adelante, porque así estamos apoyando nuestro peso ya hacia la muleta y evitamos tener que transferir mucho peso hacia el lado malo y luego ya avanzamos nuestra pierna buena. Bien, más o menos sería esta la formación sobre ictus. Espero que os haya gustado mucho y un saludo a todos.